Muy buenos días, bienvenidos a este segundo día de trabajo en el tercer encuentro de la red RU-IRA, que hacia una meta universidad y hablando, por supuesto, del desarrollo sostenible en la inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios. Ayer, además de nutrirnos de las experiencias y los conocimientos de los expositores que tuvimos, se reiteró el siguiente mensaje: el compromiso con la inversión responsable y el desarrollo sostenible debe ser una prioridad compartida. Hoy estaremos hablando y estaremos enfocándonos en lo que es la meta universidad, pero antes recibiremos la ponencia Lecciones de experiencia sobre desarrollo sostenible desde la FAO en República Dominicana, a cargo del señor Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en República Dominicana. Para él un fuerte aplauso. Muy buenos días a todas y a todas, los doctores y doctoras que están aquí en la sala. Bienvenidos a la red que ustedes componen. Saludo con mucho cariño a los profesores de la UPM, Adolfo, Ignacio, al rector de Unicaribe, Emilio, al decano, que está aquí y siempre nos acompaña, a todos los que están aquí, mis colegas de FAO. Y de verdad es un honor para mí estar hoy día presente de la red y de muchos colegas, algunos que nos conocimos hace mucho tiempo, como Marina, que hicimos el máster juntos en la Politécnica de Madrid, porque, déjenme decirle, algunos ya nos hemos encontrado en otras partes, otros nos vemos por primera vez. Yo soy alumno aparte de ser representante de la FAO y trabajar en la FAO mucho tiempo, soy exalumno del máster de GESPLAN de la Universidad Politécnica de Madrid, creo que en el año 2003, algo así, por ahí, no, 2005 creo, hice el máster ahí. Y fue una de las experiencias más enriquecedoras que pudo ayudarme a desarrollar una carrera internacional. Yo soy chileno y ese paso de chileno, de Iquique, Marina, yo soy de Iquique, ¿no? Mis amigos de Perú también sabrán que es una ciudad pequeñita, ¿no? Y pasar de ahí a un contexto internacional que me lo permitió la Universidad Politécnica de Madrid fue un gran acierto, ¿no? Y ahí en ese momento fue donde yo pude entrar en estos temas del desarrollo rural, del desarrollo sostenible. Es ahí donde pude alinear mi perfil más académico, ¿no? Y de ahí de la Universidad Politécnica de Madrid pasé a la FAO, a la FAO Chile en primer lugar, en la oficina regional. Y luego me fui a Roma a trabajar con el director general de ese momento como parte de su gabinete. Y en ese momento, cuando yo estaba en Roma, estábamos negociando un acuerdo internacional que era las directrices voluntarias de la gobernanza de la tierra, y que trataba de poner en acuerdo a todos los países, a las organizaciones de productores y al sector privado, de cómo resolver el tema de la gobernanza de la tierra. Comprenderán que no era un tema fácil. Duramos, creo que 3 años o algo así, en negociar unas directrices que hoy día existen y que se han aplicado en más de 60 países y que han ayudado a resolver los conflictos de tenencia de la tierra. Ustedes saben,
como buenos agrónomos y desarrollistas, que el tema del acceso a la tenencia de la tierra es crucial para desarrollar los países, para desarrollar el medio rural, ¿no? En ese momento, uno de los capítulos era la inversión en agricultura. Y en ese momento se generó un lío tremendo, porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo el tipo de inversión, los criterios de inversión que tenían que tener en ese contexto de gobernanza de la tierra, que tenía que ser aceptado por los países. Algunos más críticos, como las organizaciones de la sociedad civil, más radicales, querían impedir que el sector privado invirtiera en lo rural o ponerle muchas condiciones, ¿no? Otros estados querían facilitar cualquier tipo de inversión, ¿no? Por lo tanto, como era una negociación de la gobernanza de la tierra, lo que decidimos es sacar ese capítulo de inversión en agricultura, sacarlo y negociarlo separadamente. A mí me tocó participar en la conducción de esa negociación. Y ahí aparecen los principios RAI o IRA, como los conocen en español, inversión responsable en agricultura. Duramos 2 años en tener 10 principios que lo que pretenden es fomentar la inversión pública y privada en la agricultura. Eso fue en el 2012, me parece, si mal no recuerdo, 2014. 2012 y se aprobaron en 2014. Y son 10 principios que lo que pretenden es orientar tanto la inversión pública y la inversión privada para que genere desarrollo y sobre todo para que erradique pobreza y hambre, ¿no? Y en ese momento nosotros acuñamos una frase que la usamos para, ¿cierto?, un poco activar la participación, era que no cualquier inversión sirve para erradicar pobreza. Lo que se necesita es una inversión responsable. Y ahí aparece el término de inversión responsable en agricultura. Porque es conocido que en muchos casos, tanto públicos como privados, cuando se invierte de mala manera, genera más pobreza, más segregación, menos inclusión. Entonces, en ese contexto se negociaron. Tuvimos que poner de acuerdo a 196 países, que son los miembros de la FAO, más de 300 organizaciones, más de 100 empresas privadas, como Monsanto, Nestlé, Syngenta, todas las del sector rural, todas las que tienen intereses, ¿no? Y llegamos a estos 10 principios, que hasta el día de hoy son muy vigentes, ¿no? Y están muy relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Son 10, pero yo los podría resumir en 3, ¿no? El primero, que cualquier inversión responsable tiene que privilegiar el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de todos los sectores, de todas las minorías, de todos los grupos. Ese es de niños, de mujeres, de agricultoras, agricultoras. Hay una serie de principios, pero yo lo resumiría que en su core, el respeto a los derechos humanos es fundamental. Segundo, la inversión tiene que incluir a todas las partes de la cadena, a los pequeños productores, a las pequeñas empresas, al Estado, a las grandes empresas, a los municipios. Esa inversión responsable tiene que generar impactos positivos en toda la cadena. Y el tercer componente, ¿cierto?, es de sostenibilidad ambiental. Y eso hoy día se ve graficado más que nunca con el tema del cambio climático, ¿no? En ese tiempo, lo del tema del cambio climático no estaba tan claro. Todavía había gente que decía que eso era una invención, que eso no iba a ocurrir, no sé qué. Bueno, hoy día es patente, latente, todos nosotros lo vemos, todos nosotros tenemos que, de alguna forma, luchar con los efectos del cambio climático. Y ahí se originan los 10 principios de RAI, ¿no? Y, por suerte, yo tenía a cargo la relación con el sector privado, la academia, y en ese momento se genera una muy
interesante y fructuosa relación con el Grupo GESPLAN, con la UPM, con Adolfo y Ignacio, donde la FAO le pide ayuda a la UPM para que estos principios puedan ser transmitidos a los sectores donde la FAO no llega. La FAO es una institución de conocimiento, es una institución de ciencia, es técnica, ¿no? Nuestra relación e impacto es con los gobiernos, con los ministerios. Y en ese momento teníamos poca capacidad o nula de interactuar con la academia, por ejemplo. Estábamos tratando de intensificar nuestra relación con el sector privado y nuestra capacidad era con agricultores, organizaciones y ministerios, ¿no? Y el valor que ha tenido la relación con la UPM y el desarrollo que ha tenido los principios IRA, sobre todo en América Latina, es gracias al acuerdo que tuvimos con la UPM, con el Grupo GESPLAN, con Adolfo, con Ignacio, lo cual yo quiero reconocer y agradecer aquí. Y yo quiero ofrecerle un gran aplauso a Adolfo e Ignacio por esa gestión. El impacto que ha tenido no solo ha sido en América Latina, ¿no? Y uno de los impactos es esta red, ¿no? Juntar este grupo de instituciones académicas, este grupo de doctores y profesores que están aquí entendiendo un tema que es crucial, ¿no? Es súper relevante. Pero además, el trabajo que se ha hecho al inicio, Adolfo, Ignacio, ¿de acuerdo? Cuando comenzamos con los parlamentarios, se hizo un gran trabajo de lobby y de formación de estos temas con los parlamentarios. Hoy día, ese modelo está siendo usado por la FAO en Asia, y en África y en Europa. El mismo modelo que la UPM ocupó en América Latina, hoy día es replicable, se está replicando con los parlamentarios en distintos continentes para promover leyes que sirvan como marco para promover una inversión responsable en agricultura. Por lo tanto, este reflejo de una red así activa, con un gran número de universidades, debe tener obligadamente un impacto en la formación de nuevos profesores, de nuevos estudiantes, de la nueva generación, ¿cierto?, de ruralistas, que entienda que es necesario una inversión en la agricultura, pero una inversión responsable. La FAO, creo que el año pasado, ¿no? El año pasado hizo un estudio de cuánto es lo que se necesita para erradicar pobreza, sí, el 2023, para erradicar pobreza e inseguridad alimentaria. Y estima que son 140.000 millones de dólares anuales de aquí, del 2023 al 2030, que se tienen que invertir en las zonas rurales para erradicar pobreza y hambre. 140.000 millones de dólares anuales. Es una cantidad sustantiva, ¿no? Pero esa cantidad sustantiva, 140.000 millones de dólares, tiene que venir de todos los sectores, de los sectores del sector privado, de los sectores públicos, de las organizaciones, de los mismos productores. Los productores son uno de los actores que más invierte en el medio rural. Y eso también se tiene que contabilizar. Cuando un agricultor invierte en un cerco eléctrico, cuando un agricultor invierte en un tractor, es inversión rural. Eso es lo que hace modernizar el campo, ¿no? Y eso es lo que hoy creo que más se necesita, ¿no? Ayer yo estaba en un evento, ¿no?, de todos los productores de República Dominicana se juntan año a año para debatir sobre la producción, sobre cómo aumentar la disponibilidad y acceso al alimento. En República Dominicana es un tema crucial la seguridad alimentaria. Es una isla de Cano, usted lo sabe, ¿no? El tema de seguridad alimentaria es muy importante, ¿no? Y República Dominicana ha tenido enormes avances en temas de bajar en los niveles de subalimentación en hambre. Bajó del 2020, era 8.3 y hoy día está en 4.6. Es una disminución muy importante y yo creo que si sigue así, será un país que pueda ser declarado libre de hambre en los próximos años. Y conversábamos ayer de esta
situación, ¿no? Que hoy día producir alimentos es más complejo que nunca, ¿no? Hoy día hay 8.300 millones de habitantes en el mundo y se espera que en el 2050 sean más de 10.000 millones de habitantes. La FAO dice que se necesita aumentar la producción de cultivo en un 60%. Pero eso significa más tierras, más insumos, más agroquímicos, más agua, etcétera, etcétera. Y que la agricultura es uno de los grandes contribuidores de las emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? Un 25% emite la agricultura. Por lo tanto, lo que queda es inversión responsable en la agricultura, producir de forma sostenible. Y ese es el desafío que todos los países, los grandes, los pequeños, los medianos, están pensando cómo lo hacen, ¿no? Tener hoy día una red, ¿no? De instituciones y de pensadores de ellos, que puedan contribuir a estas reflexiones en cada uno de los países, me parece que puede tener un impacto muy grande, ¿no? Hay temas que son más difíciles de abordar que otros, ¿no? El tema de producción, cómo producir, yo creo que es más conocido, ¿no? Ahora, cómo adaptar esa producción a los efectos del cambio climático es un desafío para todos, ¿no? Cómo tener biotecnología en nuestra producción, semillas que ocupen menos agua, semillas que sean más resistentes a los cambios de temperatura. La temperatura en el mundo, bueno, dicen que va a aumentar, estamos tratando que no supere los 1.5, pero hay proyecciones que superarán entre 1 y 3. Por lo tanto, las condiciones de producción van a cambiar, el modelo de producción tiene que cambiar, y lo preocupante para nosotros como FAO es que el agricultor que no se modernice y que no adapte su forma de producir al cambio climático no subsistirá. En los próximos 10 años, el que no innove, el que no invierta, no existirá más. La competencia, la globalización, las plagas, obligará a que haya una resiliencia a la agricultura enorme. Y el que no tenga capacidad de adaptarse, no existirá. Ahora, ¿qué significa que el agricultor, sobre todo los pequeños y medianos, tengan capacidad de adaptarse? Que haya capacitación, que haya innovación, que haya acceso al crédito y al financiamiento. En los países nuestros siempre hay fomento al crédito, ¿no? Pero lamentablemente los pequeños no son los que reciben ese crédito, ¿no? Por las razones que usted sabe, ¿no? Son informales, no tienen garantía, no, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es una de las grandes brechas que tenemos que buscar cómo hacerlo, ¿no? Y me parece que una red como esta podría tener parte de esa solución, ¿no? Asociar las universidades, la investigación a iniciativas de producción de pequeños y medianos agricultores y empresas rurales podría ser una gran ganancia para todos. No es común que la universidad se meta en temas de desarrollo rural. Yo he visto aquí y en otros países universidades más relacionadas con temas de empresa, temas urbanos, pero el tema rural siempre se nos queda atrás, ¿no? Es más difícil llevar la universidad a la ruralidad. Y ustedes con esta red creo que tienen un paso más adelante, ¿no? Gracias al liderazgo de Adolfo e Ignacio, creo que ese vínculo y ya los casos que ustedes han presentado demuestran que es posible hacerlo, ¿no? Un segundo punto, yo estoy entrando ya a pensar cuál es el valor que tiene, ¿no? En el futuro. Esa investigación, ¿no? Uno de los elementos que más carencia tiene en estos países, estoy hablando de América Latina, es el desarrollo de investigación aplicada para los problemas que tienen los agricultores. Por lo general, la investigación se limita, y quizás voy a hablar por Dominicana, a financiar gente como nosotros, ¿no? Doctorandos, becas para doctores, becas para magíster.
Pero mi pregunta es, ¿cuánto de lo que yo sé podrá ser útil para el agricultor de Santo Domingo? No sé, yo creo que muy poco de lo que yo sé he logrado transmitirlo. Y eso debe ser un factor común en todo, ¿no? Cuando yo le pregunto aquí a los dominicanos, y el decano será testigo, ¿no? ¿Qué se hace de investigación aplicada al sector agrícola en Dominicana? Muy poco, ¿no? ¿Cuántos magíster y doctorado, financiamiento para magíster y doctorado para que vayan al extranjero hay? Mucho más. ¿Cuántos de esos vuelven? Muy pocos. ¿Cuántos de esos vuelven a la agricultura? Menos. ¿Cuántos de esos vuelven a quedarse en el pueblo donde nacieron? Ninguno. Y entonces, ese circuito, ese círculo, no se cierra. Entonces, esa reflexión yo creo que es muy importante que ustedes la puedan poner en sus universidades, en sus centros de estudio, en sus comunidades, ¿no? Hay temas, ¿cierto?, que nosotros nos gustaría impulsar en términos más regionales, ¿no? Y creo que una red como ustedes puede ser muy útil. El tema, lógicamente, de inversión, el tema de acceso a la tenencia de la tierra. Yo hice mi doctorado en ese tema de acceso a la tenencia de tierra, ¿no? Y siempre quedé ahí con un sabor de que podía desarrollar un poquito más, ¿no? Sobre todo la tenencia de la tierra de mujeres. ¿Cuántas mujeres son propietarias de la tenencia de la tierra? En este país creo que no supera el 4%, 4 o 7%. Y en América Latina podrá ser un poco más, pero no llegará ni cercano al 30%. Y esos son factores de vulnerabilidad, las que más se afectan con la vulnerabilidad del cambio climático son mujeres envejecientes, que no son las que quedan. Yo estaba mirando ahí lo que presenté ayer. En República Dominicana, de aquí al 2050, el 80% de la población va a vivir aquí, en Santo Domingo, entre Santo Domingo y Santiago. En la zona rural quedará 1 millón de personas. ¿Cuáles son? Los más viejos, los padres, los abuelos, los jóvenes que no quieren quedarse ahí, que no quieren dedicarse a la agricultura. Entonces, ¿cómo hacer que esos jóvenes se sientan atraídos por la agricultura? Con una inversión responsable, con una inversión en tecnología, con una innovación y que la agricultura sea rentable, ¿no? Nadie quiere hacerse responsable del negocio de los padres que no funciona. Pero si ese negocio de los padres es exitoso, genera ingresos, genera ganancia, yo creo que debería ser mucho más atractivo, ¿no? Temas como que nos pone obviamente el cambio climático es el tema de desperdicio de los alimentos. Y es un tema que no solo pasa en América Latina, también en Europa, en África. Y en general, el tercio de lo que se produce se desperdicia. 13% en la producción, siembra, cosecha, sobre todo por plagas o por mal manejo, por uso o sobreuso de agroquímicos. 13% de eso se desperdicia, ¿no? Y el 17% desde que sale de la finca hasta el consumidor, entre transporte, distribución, retail, ¿no? Y eso también genera emisiones de carbono, ¿no? Y obviamente ahí cuando uno desperdicia un alimento, desperdicia todo: agua, salario, suelo, tierra, esfuerzo, ¿no? Pero es un tema que, desde mi perspectiva, no se trata mucho, ¿no? No es un tema que se esté abordando de forma coordinada, de forma institucional. Hay alguna que otra iniciativa. Nosotros estamos tratando de impulsar eso en República Dominicana y la FAO está tratando de impulsar eso en todas partes que se pueda, en todo el mundo. Y yo creo que por ahí podría ser una contribución que la red haga, ¿no? ¿Cómo introducimos este tema? Porque este tema tiene que ver mucho con conciencia, con conocimiento, con formación. En los próximos generación de agricultores y de ingenieros agrónomos debiese tener esos temas más incorporados. Yo me gustaría que en República Dominicana, por ejemplo, un rector, Emilio,
podríamos hacer algo juntos para promover el tema de desperdicio de los alimentos aquí en el país, ¿no? Y ya por último, ¿no? Para ir finalizando, yo creo que el valor de esta red ya está demostrada, ¿no? Pero creo que tiene mucha potencialidad en poder consolidar un vínculo formal entre los problemas que tienen la agricultura, los problemas que tiene el desarrollo rural y la investigación que es necesaria para solucionar esos problemas, ¿no? Muchos de los agricultores no tienen la capacidad, la capacitación necesaria, el acceso a capacitación. La universidad tiene muchísimo conocimiento, muchísima información que no siempre llega a los agricultores. Yo creo que con una acción coordinada y liderada, ¿cierto?, por el Grupo GESPLAN, podría ser muy efectiva para superar las brechas de conocimiento y de información que tienen los agricultores. Nosotros queremos, como FAO, agradecer a todos ustedes que han ido haciendo posible que esta red tenga contenido, que tenga realidad. Yo no conozco una iniciativa, y Duca me corregirá, en el mundo que tenga este impacto y esta participación, ¿no? Son, ¿cuántas universidades? 46 universidades que están en una red y casi de forma voluntaria, ¿no? Pues supongo que a nadie de ustedes le paga, Adolfo, nadie les paga porque participen, ¿no? Con lo cual tiene mucho más mérito, ¿no? Y mantener este vínculo, esta estructura de conocimiento, me parece que hay que hacer lo que sea para que se mantenga. A nombre de FAO, yo les agradezco y ojalá que podamos seguir trabajando juntos como FAO o como de forma individual, como doctor de la Politécnica de Madrid, el Grupo GESPLAN. Le agradezco muchísimo su participación y su estadía aquí en República Dominicana. Muchas gracias. Gracias al señor Rodrigo. Por favor, le invitamos a permanecer en el escenario un momentito porque invitamos al señor Adolfo Cazorla y de esta manera que puedan comenzar un coloquio con el público acerca de la intervención que acaba de tener el señor Rodrigo. Bueno, pues buenos días y bueno, un turno de, si os parece, pues, unas 3 preguntas, cosas así, porque tenemos mucha tela esta mañana, ¿eh? Es decir, ¿quién se anima a aprovechar que tenéis aquí a Rodrigo? Porque, en fin... Buen día, Rodrigo. Mi nombre es Gustavo Giboín, soy de la Universidad Católica de Cuyo, de Argentina. Estuve escuchando atentamente todo lo que mencionaste. Estoy ampliamente de acuerdo con toda la problemática que describiste, pero hay algo en particular que a mí me preocupa y tengo la oportunidad de preguntarle a alguien de FAO. Yo creo que no va a haber desarrollo si no hay conocimiento. Porque el conocimiento que ya está muchas veces en el sector agropecuario o rural es un conocimiento que en algún punto de vista alguien lo tomó, pero no ha generado evidentemente el impacto que nosotros esperábamos en el desarrollo y en la productividad para disminuir el hambre o la pobreza. Entonces, estoy convencido que en este nuevo paradigma, en este nuevo contexto, es necesario que las universidades participen, sí, divulgando, apoyando, pero es como una necesidad de un giro en el proceso de investigación y desarrollo o de innovación de nuevas tecnologías para generar esa mayor productividad o disminuir el hambre. Y no veo desde FAO
así como promovió la inversión responsable, yo diría que habría que promover la investigación responsable en el sector agroalimentario mundial. Porque si no le damos la fuerza al nuevo conocimiento, a la innovación tecnológica en el sector rural, es como que nos va a faltar una pata a la mesa, por decir así, ¿no? Esa es mi pregunta o mi opinión, ¿no? Gustavo, bueno, muchas gracias por tu pregunta y sí, yo creo que estoy muy de acuerdo en tu apreciación, ¿no? Y eso no solo ocurre en la FAO, ¿no? Ocurre en todas las instituciones que trabajan en el agro, ¿no? Hay mucha investigación, hay mucha exploración, iniciativa, pero no tenemos la capacidad de transmitirla, ¿no? Y en la FAO hay muchas cosas, de verdad. Yo no logro, llevo 20 años en la FAO más o menos, y no soy capaz de decirte todo lo que hay en la FAO. Hay más de 14 divisiones, cada una de esas tiene su proceso de investigación, pero no somos capaces de transmitirlo, ¿no? No somos capaces de canalizarlo adecuadamente, ni tenemos la capacidad de recoger lo que hay, ¿no? Porque cada vez que uno visita un país, encuentra que hay soluciones que han sido creadas por universidades locales, por comunidades que son realmente espectaculares. Algunas de esas somos capaces de tomarlas, transformarlas y globalizarlas, pero no tenemos la capacidad ni los recursos de hacer eso. Y tu planteamiento de poder hacer esto una iniciativa global, esto de investigación responsable, creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que podría ser un proceso que dé mucho, que contribuya mucho a lo local, ¿no? Lo que tiene FAO hoy día es un proceso de una academia, ¿no? Hay interno de FAO una academia de conocimiento, de investigación, de cursos que se ofrecen gratuitamente. Eso está en línea, es gratuito para todo el mundo. Y por lo general se produce porque son los gobiernos que piden a la FAO, mira, necesitamos investigar sobre la genética de la planta de coco. Bueno, y ahí se genera una investigación, esa investigación se realiza, se prueba y queda disponible, ¿no? Pero eso lo sé yo porque trabajo ahí, ¿no? No somos capaces de poder difundirlo. Ese es un desafío que tenemos, ¿no? Y el otro desafío es lo que decía, cómo poder rescatar lo que hacen las comunidades, ¿no? Las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen una serie de soluciones que han contribuido, que han solucionado, y eso también se podría ser parte de nuestro repositorio. Ojalá que podamos algún día tener una red así como esta de investigación responsable, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo, estoy completamente de acuerdo. Y si tuviera más tiempo para criticar la FAO, yo podría hacerlo, porque también tengo muchas críticas a nuestra organización. Pero sí, gracias, Gustavo. Luego haré un breve comentario sobre eso. Otra pregunta, por ejemplo, Wendy. Buenos días Rodrigo, y gracias de verdad por lo que expusiste. Yo tengo una pregunta. Si la FAO determinó que se necesitan 140.000 millones de dólares al año para erradicar el hambre, y en nuestro país me imagino que ahí tendrá una cuota. Si bajamos de 8.3 a 4.6, mi pregunta es la siguiente. De ese dinero, ¿cuánto realmente se consigue en el año? ¿Y quién lo aporta? Si los gobiernos, la FAO, la ONU, el sector privado. ¿Se logra o no la meta de conseguir esos 140.000 millones de dólares para poder bajar el hambre como se bajó en República Dominicana? Gracias.
Decano, pero esa es una pregunta de tesis doctoral. ¿No? Y si fuera así, estaría reprobado, ¿no? No hubiera pasado. ¿No? Decano, esa pregunta, claro, sí se ha hecho. Y lamentablemente, lo que creemos es que la meta de los objetivos de desarrollo sostenible no se van a cumplir, ¿no? Según un estudio que hizo Naciones Unidas, solo se ha avanzado en un 17% de los objetivos de desarrollo sostenible hasta el momento. 17%. Y nos faltan de aquí al 2030 6 años, ¿no? Con lo cual, lo más seguro es que no alcancemos la meta, ¿no? O sea, no se alcanza, ¿no? Yo digo lo más seguro por no decir no, ¿no? Y entonces ya se está pensando, bueno, ¿cómo se va a salir de esta, ¿no? Algunos dicen, bueno, vamos a ampliar el plazo, entonces no va a ser 2030, va a ser 2040. Otros dicen, vamos a revisar los indicadores, a lo mejor son muchos. No sé. Y una de las razones es esa, ¿no? Porque la inversión que existe para estos temas es muy menor. No se alcanza a conseguir la inversión de los 140.000 millones de dólares anuales. Y eso viene del presupuesto público de los países, viene del sector privado, viene de los mismos agricultores, viene de la cooperación internacional, viene de los bancos un poco tramposos porque no es inversión, es crédito. Y lo que últimamente más ha generado inversión son los mecanismos financieros relacionados con el cambio climático, ¿no? El Fondo Verde, el GEF, el Fondo de Adaptación. Hoy día hay una serie de mecanismos financieros que están asequibles a los países para que lleven inversión a los temas de cambio climático. Y eso por lo general es en el mundo rural, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? No todos los países tienen la capacidad de jalar esos recursos, ¿no? Porque es una postulación muy compleja, ¿no? Porque necesita mucha evidencia. Entonces, mira, vamos a hacer en Dominicana tenemos un proyecto de ganadería climáticamente inteligente, donde se implementaron pilotos para aumentar la rentabilidad de la leche, de la vaca que produce leche, pero a la vez emitir menos gases de efecto invernadero. Y la idea era llegar a un balance cero. Pero para conseguir esa donación, que fueron de, creo que 20 millones, algo así, hubo que hacer muchísimos estudios, tener mapas de suelo, tener digitalización, tener el mapeado del territorio, y eso cuesta dinero. Y los países no siempre priorizan el acceso a la información y a los datos. Entonces usted entra en un círculo, ¿no? Para tener financiamiento, para solucionar el problema, necesita dinero para tener la línea base. Y eso es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Ese proyecto en Dominicana fue muy exitoso, ¿no? Ahora lo queremos escalar a nivel nacional. Para poder escalar a nivel nacional, yo tengo que tener toda la información de nivel nacional. Y eso ya me cuesta $500,000 para tener yo esa escala. Entonces, el tiempo que ocupo, el dinero que ocupo es alto, ¿no? Por lo tanto, las facilidades para países pequeños en desarrollo no son tan grandes como para jalar ese dinero que existe. Pero lamentablemente sí, las metas no se van a cumplir. La tercera, don Carlos. Síntesis, por favor. Bueno, buenos días, Rodrigo. Me encantó tu exposición. Soy Carlos Rollero, de una organización de productores de Argentina. Te voy a hablar como productor, como pequeño productor. ¿Y cuál es la salida más rápida? ¿En qué sentido? Nosotros nos encontramos en economías regionales donde tenemos mucha producción, pero no hay cómo darle valor agregado. Entonces eso también genera pobreza. ¿Por qué? Porque el productor, vamos a suponer, el citricultor, el que hace hortalizas, ve que produce en cantidad, produce bien, es rentable, pero no tiene los mercados.
y acá estamos hablando del hambre. Entonces, ¿cómo articulamos todo eso con los gobiernos a veces provinciales, nacionales, con las políticas? Y uno de los grandes problemas que tiene el pequeño productor, el agricultor familiar, es la logística. En su chacra él produce muy bien, pero después no tiene los elementos a veces de conocimientos como para llegar al mercado, ni tampoco de transporte. Y hay un producto de muy buena calidad, con un muy buen valor en el mercado, a él se lo pagan tan mal que hace que lamentablemente no pueda subsistir en el campo. Y por otro lado, algo que también siempre destaco, que el productor está trabajando para que su hijo vaya a la universidad. El chico va a la universidad pero no vuelve más al campo. Nada más que eso, tu enfoque sobre eso. Bueno. Perdón, buenos días. Agrego una cosa a lo que dijo Carlos. Dentro de la investigación responsable, ¿contemplan el uso del agua? ¿Desde qué lugar? Porque nosotros somos de la provincia del acuífero Guaraní, que es la reserva de agua dulce que tiene el planeta, aparte de los glaciares. Entonces, en esa investigación responsable también tiene que estar contemplado el uso racional del agua, porque es lo que nos queda. Sí, correcto. Carlos, mira, perdón, tu nombre no. Lisset. Carlos Lisset. Lo del agua está contemplado en las directrices voluntarias de gobernanza de los recursos naturales, ¿no? Y esas directrices tienen dos temas muy fuertes, ¿no? O sea, el tema de la tierra, los bosques y el agua, ¿no? Y ahí hay una serie de recomendaciones que los estados se pusieron de acuerdo para conservar, para cuidar y la gobernanza de esos recursos, ¿no? Se supone que no son vinculantes, pero sí hay un compromiso de los gobiernos que participaron en esa negociación de ponerlos en práctica, ¿no? En algunos más, en algunos menos, ¿no? Yo participé en el caso de Colombia y Colombia sí los puso en práctica y con eso se pudo resolver muchos problemas en el tema de la tenencia de la tierra relacionada al narcotráfico, ¿no? Pero el tema del agua hoy es uno de los recursos naturales que más preocupación nos tiene, ¿no? En este país los datos que tienen son alarmantes, ¿no? Sobre todo de ineficiencia de agua. Ocupa este país, la agricultura ocupa el 80% del agua que existe, pero de ese 80% se desperdicia el 70% por ineficiencia, ¿no? Solo el 25% de la superficie cultivable está con equipamiento de innovación en agua, ¿no? El sistema de riego, solo el 25% de la superficie cultivada tiene aquí. Creo que en Argentina está alrededor del 40 y tantos por ciento, mucho más, pero todavía falta, ¿no? Y eso, el agua, existen mecanismos de innovación y tecnología muy concretos y que sabemos que resultan. Pero otra vez, falta inversión, falta facilidad, falta crédito, falta acceso, falta conocimiento. Y hay un tema cultural también. Hay muchos agricultores que no creen que si uno mete el agua por una manguera por abajo, eso va a resultar que la planta crezca, ¿no? O sea, no, a mí me dicen, no, el arroz aquí se cultiva aún en abierto, ¿no? Por inundación. Cuando yo le digo al agricultor, oye, pero haga riego. No, me dicen, yo tengo que ver el agüita pasar para creer que... Entonces, hay temas culturales, ¿no? Y Carlos, lo que tú decías de la agricultura familiar, de los pequeños agricultores, ¿no? De ese modelo más reducido, limitado, pero con muchos beneficios de medioambientales, es algo que la FAO siempre ha promovido, ¿no? No el único modelo de producción, sino que uno de los modelos que existe, que en ciertas condiciones, con ciertos parámetros, es muy beneficioso, ¿no? Y es cierto, tiene muchísimos problemas los agricultores familiares. Sin embargo, nosotros tenemos aquí una iniciativa que se llama Campo Conecta, en República Dominicana, impuesta por FAO, que se desarrolla la agricultura a través de los mercados, tratando de conectar, en este caso, a los agricultores con el mercado, la cadena de valor del turismo. La República Dominicana tiene 10 millones de habitantes y recibe 11 millones de turistas que necesitan comer. Y esos turistas cada vez están pidiendo un alimento de mayor calidad, ¿cierto?
y se está privilegiando la cercanía de la producción. Entonces vamos asociando mercado con producción. Pero primero identificamos mercado. En este caso, lo que acabo de ir a ver, y ahí fuimos con Duca y con Carlos, hay un grupo de productoras pequeñitas, ¿no? Serán 56 productoras con, no sé, 8 hectáreas tendrán en total, y producen para Punta Cana, para un grupo de restaurantes de Punta Cana. Pero lo primero que se identificó fue la demanda y el compromiso de la demanda. Ahí el modelo pide produce que la FAO y el gobierno haga una especie de blending, ¿no? de garante. Entonces, cuando los productores negocian con la demanda, en este caso hoteles, hay cierto respaldo, ¿no? Yo recuerdo que en esa negociación, cuando iniciamos el proceso, el hotel dijo, ok, le vamos a pagar a 90 días. Y estábamos con el Ministerio de Economía y levantó la mano y le dijo, no, usted paga contra entrega. Porque el gobierno también facilita que los hoteles tengan facilidades de inversión, de impuestos, por lo tanto ahora devuelvan la mano. Entonces ese modelo privilegia mercado primero, identificar demanda, innovación y articulación de política pública, ¿no? Esos son los 3 claves que el programa de este Campo Conecta promueve, ¿no? ¿Y por qué Campo Conecta? Porque el campo conecta con el mercado, el campo conecta con la asistencia técnica, el campo conecta con la innovación, etc., ¿no? Ese es un modelo que es muy exitoso y si tienes tiempo podríamos conversar más y te puedo mostrar un poquito algunas experiencias que tenemos. Marina, la última, por favor. Muy buenos días. Marina Aldapi Herrera, trabajando, doctora por la Politécnica de Madrid desde siempre, desde aquellos tiempos. También de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho en la parte de posgrado y a día de hoy también apoyando en esto que nos concierne calidad, seguridad e inocuidad alimentaria como una materia que, aparte de las otras, que estoy apoyando en la UCS, Universidad Católica Sede Sapientiae. Entonces, creo que es muy relevante tener ahora mismo al artífice de la red de estos principios IRA, de dónde surgió. Pero también tenemos a su lado al doctor Cazorla, quien es el que está promoviendo la red. Y creo que desde aquellos tiempos, desde que tenemos la oportunidad de estar en la red, nos pusimos la camiseta de la red y allí estamos en la difusión. Entonces, coincido plenamente en lo que se decía, investigación, deberíamos añadir ahora investigación responsable, que realmente ya lo estamos haciendo. Si vemos las páginas, están generándose tesis en estas áreas, o sea, ya con nuestros principios. Entonces, estamos en ello. Como también Rodrigo decía, pues igual falta difundir. Entonces, yo me quedo con lo que me decían mis profesores, Cazorla, Ignacio, decían, si no lo cacareas, no cuenta. Entonces, quizás hacen falta esos brazos para continuar difundiendo lo que se está haciendo. Y esto es uno. La red en la que estamos ahora es una red, o sea, de difusión. Estamos difundiendo a día de hoy. Luego escuchaba que decías, Rodrigo, la inversión en el área rural es la más importante. Considero, desde mi punto de vista, experiencia laboral en el área rural de años con los productores, hombres y mujeres, considero el microcrédito, sobre todo para trabajo con mujeres, como lo mejor. O sea, después de haber trabajado años con estas mujeres, me creo y lo digo que las mujeres son bastante responsables. ¿Por qué digo microcrédito? Es el crédito más accesible para hacer llegar esta inversión al área rural. Entonces, eso sí quería comentarlo, pero eso además desde mi experiencia y me creo, no sé si estás de acuerdo, pero creo que esta es una forma. Y de verdad me siento feliz de ser parte de esta red y estar difundiendo los principios. No considero que vayamos muy lento, pero creo que no debemos tomar pausa en lo que estamos. Somos 46 y creo que todos nosotros podemos aportar con ese pequeño aporte que estamos realizando, difundiendo la red. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Comentario muy favorable, ¿no? Y yo creo que sí, esa difusión de la red, de lo que cada universidad
puede hacer de forma individual genera un impacto muy, muy positivo. Y ojalá que cada universidad pudiese asumir ciertos temas, ¿cierto? De esto de RAI, ¿no? Yo le digo RAI porque lo tengo ahí en la cabeza, cómo se formó, ¿no? En IRA. Porque cada uno de los 10 principios hoy en día está más vigente que nunca, ¿no? O sea, si ustedes ven, eso fue en 2014, pero si ustedes ven, lo vuelven a mirar, yo lo miré ahora, antes de venir, ¿no? Y tiene con todo sentido, ¿no? Y tiene una particularidad, que fueron hechos antes de los ODS, de los nuevos ODS, ¿no? Y yo no creo que hayan marcado la pauta, ni mucho menos, pero están totalmente alineados y siguen siendo tan vigentes como nunca, y necesitan en cada país alguien que los impulse, ¿no? Y yo los invitaría y les pediría, por favor, que se acerquen a las oficinas nacionales de FAO, los que puedan, ¿no? Los que sean. Y estoy seguro que mis colegas representantes van a estar muy contentos de contar con una universidad que los ayude a impulsar los temas. Como representantes de FAO nos cuesta la vinculación con la academia, ¿no? Por distintos motivos, y la autocrítica es nuestra, porque siempre estamos pensando en los ministerios, siempre estamos mirando al gobierno como nuestra contraparte y que va a solucionar todos los problemas. Pero es muy necesario vincularse a la academia, y yo les pido por favor que se acerquen a la oficina de FAO, planteen sus temas, pidan colaboración, y yo me ofrezco como un facilitador. Si necesitan un contacto, yo puedo interceder con eso, y de verdad le agradezco muchísimo, muchísimo la ayuda que esta red presta a los temas de FAO. Muy bien, pues lo dejamos aquí porque para dejar paso a la primera mesa redonda. Yo 2 ideas que extraigo de las múltiples que han salido es que por un lado se pone el énfasis en las universidades, pero aquí recordemos que hay universidades, empresas, en fin, productores, que por otro lado estamos aquí de 25 universidades y que están todos los delegados en esos países que también representan acerca de las 62 empresas, asociaciones que tenemos. O sea, que ahí ya hemos ido avanzando. Es decir, y que, por otro lado, el repositorio que ayer nos enseñaban es una muestra, y les pongo un ejemplo muy claro. Ronald ayer contó una cosa de las asociaciones de cuyes. Pues bien, de la Universidad Nacional de Arequipa tiene un proyecto de investigación sobre alimentación en cuyes, que cuando se lo puse en contacto con Ronald dijo, qué interesante es esto. Eso es, no hay que decir, hay que dedicar más tiempo a la investigación, si es que hay muchísimas cosas. Es decir, si podíamos contar de la Casa Campesina en Cayambe, el sistema que tienen de financiación y que está todo plasmado en proyectos concretos en el repositorio, es perfectamente replicable en otros ambientes, adaptándolo lógicamente a la situación, etcétera. Es decir, el problema, de verdad, los que somos aquí más veteranos, no está en las tecnologías, está en las personas, está en la capacidad de gobernanza, está en la capacidad de buscar vínculos que está contando Rodrigo. Hay gente que conecta muy bien con las oficinas de FAO y le saca toda esa información y más, y otras universidades muy buenas que no conectan. Y la clave en nuestro sistema está en los grupos de investigación. Ahí les han entregado ese libro de el grupo de investigación es el motor de transformación, porque es una universidad pequeñito. El concepto de universidad es demasiado grande para esto, porque tú además eres decano de veterinaria y tienes gente que te funciona y gente que no te funciona, y gente que no vas a conseguir que funcione. Es decir, con lo cual hay un lema que decía el padre Javier, que es solución local, impacto global. O sea, no vamos a salvar el mundo, pero sí que podemos crear esos ambientes, esos laboratorios vivos, que es una idea de FAO, en donde ahí funcione. Y eso tiene un impacto enorme luego, porque los políticos se pueden inspirar, podemos decir que cuidemos lo pequeño, porque lo pequeño luego tiene una repercusión grande, porque si no, siempre hacemos unos diagnósticos genéricos que nos llevan a la depresión. Así que yo le daría un aplauso a Rodrigo por sus contestaciones, ¿os parece?
Pues muchísimas gracias a Rodrigo Castañeda, igualmente a Adolfo Cazorla por haber estado en este escenario respondiendo a sus preguntas y también por la exposición de Rodrigo. Vamos a pasar ahora a la primera mesa redonda, elementos constitutivos de la meta universidad, ya conseguidos pero necesarios de ser vertebrados. El moderador vuelve a subir a nuestro escenario, Adolfo Cazorla, coordinador del proyecto FAO Universidad Politécnica de Madrid. Y esta mesa se va a dividir en 3 grupos. Investigación a cargo de Ignacio de los Ríos, vinculación con ámbito empresarial a cargo de Alejandro Fontana y docencia de posgrado y alta dirección a cargo de Emilio Mínguez. Así que invitamos a los 4, por favor, a que pasen a este escenario. Y dejo la palabra en la voz de Adolfo Cazorla, quien fungirá como moderador para que entonces dé paso a sus charlistas. Bueno, pues hola otra vez. Bueno, como ayer decíamos, esa mesa redonda es muy importante porque son muy importantes las personas que están aquí, muy importante la experiencia acumulada. Es decir, y fijaros que el título, solo voy a decir el título y empezará Ignacio Los Ríos, y es Elementos constitutivos de la meta universidad ya conseguidos pero necesario de ser vertebrados. Es decir, creo que hemos contado ayer en muchísimos aspectos, hablamos del tridente de éxito, investigación, vinculación, etcétera, docencia, de posgrado, etcétera. Y ahora es el momento de empezar, y yo sí que os pediría también que en esta, bueno, intentáramos ser muy de síntesis para ver si empezamos a extraer un conocimiento relevante que nos pueda ayudar a vertebrar estos elementos que ya tenemos conseguidos y otros nuevos que aparecerán en la segunda mesa redonda, que como veis es un popurrí de cosas muy variadas. Así que, por favor, Ignacio, cuando quieras. Hay una presentación. Bueno, muchas gracias, Adolfo, y una alegría pues el poder estar con Rodrigo y en este recorrido que se está haciendo desde la red. Ha salido un concepto que va muy en la línea de lo que voy a hablar. Me ha gustado el concepto de inversión responsable, porque efectivamente yo diría que si hablamos de inversión responsable, investigación responsable, pues quizá lo primero que tendríamos que hacernos es mirar a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Adolfo pone foco en las personas y en ese sentido yo creo que todo lo que venimos haciendo durante estos años con la red, el doctor Castañeda ha dicho que es un desafío el llevar la universidad al medio rural, pero yo diría algo más. No solo se trata de llegar al medio rural, se trata de llegar a las personas que están en el medio rural. Porque en ese sentido muchas veces podemos pensar que estamos en el medio rural y el desarrollo sostenible pasa por trabajar con las personas. En ese sentido, pues yo tuve la fortuna de hace muchos años de trabajar con un maestro que me enseñó una forma de investigar. Y como ha dicho también, hay muchas cosas que ya están inventadas y la investigación en el ámbito del desarrollo rural tiene unos matices. Ya sabemos que la investigación se hace por proyectos, pero la investigación en desarrollo rural se hace con las personas. Y esto ha sido pues algo que yo he vivido en mi desarrollo profesional, ¿no? Y pongo aquí pues una cita también de Fernando Azpello, que ha sido también un aliado estratégico importante de vicerrector de investigación de Berkeley y que ha contribuido en muchos de estos encuentros. Pero fijaros lo que nos dice, ¿no? Estamos hablando de metauniversidad.
cómo podemos seguir en este contexto de fortalecer esa metauniversidad. Profesores creativos de primera línea que inician proyectos de investigación y proyectos de gran interés social. Creo que la ponencia de Rodrigo de FAO, todos somos conscientes del gran desafío que tenemos. Estamos en un tema de mucho interés social. O sea, la sociedad, el mundo, necesita ese desarrollo sostenible en el cual, pues, lógicamente, tenemos que entrar. Y también está inventado lo que es hacer una investigación responsable, una investigación de primera línea, que tiene como 3 grandes elementos. Primero, una organización. Y Adolfo ha citado los grupos de investigación. Estamos hablando aquí de la Universidad Politécnica de Madrid, pero nosotros somos un pequeñito grupo de investigación. Los que podemos, bueno, pues hacer muchas cosas. O sea, que a veces tenemos 130 y tantos grupos de investigación. Bueno, entonces, esa organización, esa misión, esa visión, ese propósito, lo definimos los grupos de investigación. No nos lo define el rector. Y en ese sentido, vosotros estáis, bueno, pues muchos os habéis formado con GESPLAN, pero cada uno de vosotros tenéis vuestra propia grupo de investigación que estáis desarrollando en vuestros territorios, en vuestras universidades. Vosotros sois los primeros investigadores responsables que vais a liderar ese proceso en vuestra universidad. Y eso, lógicamente, pasa por la formación. Por lo tanto, esa perspectiva, nosotros trabajamos también en competencias internacionales en dirección de proyectos, que también son estándares internacionales. Eso nos hace que podamos hacer esa investigación responsable, porque nos formamos en esas competencias que necesita. Primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos, si queremos decir, de hablar de inversión responsable. Vosotros sois los líderes de vuestra universidad, de vuestros grupos, que vais a impulsar esa inversión responsable. Por lo tanto, la formación de personas tiene que pasar, que a veces la olvidamos, por los profesores, por los investigadores. Y también, lógicamente, por las otras gentes con las que trabajamos. Y bueno, pues también está inventado. La investigación de calidad se hace cuando uno es doctor, porque es donde se le enseña a investigar. Entonces, bueno, sí, podemos investigar con pregrados, pero realmente tenemos que tener doctores que sean impulsores de esa investigación. Y postores bien formados, que hayan sido, porque también sabemos lo que es que hay doctorados pues, que realmente pues, son de engaño, ¿no? O sea, el doctorado no es el punto final, es el punto de inicio. Es el punto de inicio para hacer esa investigación responsable. Y eso pasa porque tenemos que tener proyectos. Y creo que ha quedado muy claro, pues todos los casos que estáis planteando son proyectos conjuntos. Y en desarrollo rural necesitamos aliados. La investigación, el desarrollo rural no se hace desde la academia, se hace con las empresas, con las comunidades. Por lo tanto, todos esos proyectos tienen que tener aliados estratégicos que realmente podamos construir esos elementos y solucionar esos problemas que de alguna forma pues, nos permiten avanzar. Por lo tanto, el primer paso pues, es esa formación de doctores de primer nivel. Bueno, desde GESPLAN, desde donde queráis, pero de verdad tenéis que poner foco en vuestras universidades, tener doctores. Bueno, aquí hay muchos doctores, pero eso es el primer paso. Y eso hace también que podamos generar, bueno, pues en ese ámbito, pues nosotros tenemos un cuerpo de conocimiento que hemos ido transmitiendo a mis discípulos. Para nosotros es un orgullo tener pues un discípulo como el doctor Castañeda, pues que está impulsando. O sea, que a veces este tipo de líderes que están ejerciendo un papel influyente en la sociedad, en las instituciones en las que están, pues realmente es gracias a un proceso, como lo ha dicho, de formación, de asimilación, de reflexión desde su actividad. Esto es realmente cambiar el mundo, cambiar las estructuras, tener, bueno, pues gente que de alguna forma sabe plantear cosas nuevas. Y fijaros, insisto, yo creo que ahora mismo nosotros hemos trabajado mucho pues, con el ámbito del planning and social learning, grandes maestros de la planificación como aprendizaje social, Friedman, Michael Cernea, Robert Chambers, pero creo que hemos ido dando un paso, porque la investigación también es ir construyendo sobre lo que se va haciendo. Nadie inventa nada nuevo, todos vamos, y creo que aquí estamos construyendo un metamodelo.
Porque muchos de los que estáis aquí habéis leído y habéis trabajado sobre el Working with People, trabajando con la gente. Y en ese sentido, pues muchas de vuestras investigaciones, también la del doctor Castañeda, pues ha incorporado, ha asimilado, ha contextualizado ese modelo Working with People en soluciones concretas, como es el caso de la gobernanza de la tenencia de la tierra, o el doctor Carlos Ávila, o muchos otros, pues en planteamientos distintos. En definitiva, tenemos un metamodelo que muchos de vosotros pues lo habéis conocido también porque se ha manejado con casos de estudio y que recientemente hemos hecho un análisis de cuál es el impacto que tiene este metamodelo en la comunidad científica, y es mucho. Ahora mismo estamos, bueno, pues aportando un escenario conceptual, un marco metodológico, pero de gran amplitud, a soluciones concretas y que pone énfasis en lo que creo que todos coincidimos, que es en la persona. Estamos hablando de personas. El desarrollo rural pasa porque esa investigación responsable sea con personas. Y bueno, pues es lo que venimos haciendo con la red. Venimos, creo, haciendo una investigación responsable, porque son alianzas estratégicas para solucionar problemas concretos con personas, con comunidades y, en definitiva, pues lo que ponemos foco es en la solución de los problemas de las personas que están en el medio rural. ¿Cómo? Integrándolas con esos principios de inversión responsable. Bueno, lo ha dicho Adolfo, efectivamente ese núcleo que ya también está inventado, la investigación no se hace aislada, ni mucho menos. No es un profesor que está en su despacho, sino que se hace en grupos de investigación. Eso ya está inventado. Entonces hay que fortalecer esa gobernanza pequeñita, que es ese núcleo de trabajo, de grupos interdisciplinares, también internacionales, pero que esos grupos también es lo que estamos interactuando dentro de la red. Vamos teniendo grupos ya consolidados y me ha dado mucha alegría, pues como ayer, pues por ejemplo, pues Wandy planteó el grupo de investigación que han creado aquí en la Unicaribe. Bueno, son de alguna forma lecciones que vamos, bueno, apoyando. Y evidentemente esa investigación responsable en la academia es como el punto de la universidad. Damos formación, pero no hay una formación de calidad si no hay una investigación detrás, por lo menos en el posgrado. Entonces, las universidades de investigación, pues donde focalizan, y eso lo tenéis en el libro que se ha entregado ahora, pues es en el posgrado. Ahí es donde realmente se hace esa investigación. Entonces hay que de alguna forma pues ir desarrollando, aunque lógicamente el grado hay que cuidarlo, pero esa investigación tiene mucho que ver y mucha relación con la actividad investigadora, formación, docencia y, lógicamente, con la actividad profesional, con la vinculación con la sociedad. Por lo tanto, en esta red, pues creo que todos estamos integrando esas tres dimensiones de la investigación vinculado a la formación y con la actividad de la sociedad. Y en ese sentido, pues la estamos trabajando con ese escenario global, que ayer también se presentó, que es fruto también de una investigación, de esas tres grandes dimensiones que tienen los ODS alineados a los principios de inversión responsable, y es nuestra perspectiva. Y aquí, pues como podéis imaginaros, como estamos viendo, caben muchísimas cosas, muchísimas líneas de investigación, pero con un marco global, coherente, que vamos construyendo entre todos y que vamos de alguna forma pues, poniendo pequeñitos granitos de arena en lo que es el construir ese desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, esto está sacado precisamente de los principios IRA, ¿no? Y ese término responsable, trabajando como ese concepto de proyectos, porque al final necesitamos proyectos para solucionar problemas y para poder evaluarlos, también lo que vamos haciendo con esas cartas de acuerdo, vamos dando pasos que son proyectos. Entonces, hay que trabajar por proyectos. Y el trabajar por proyectos supone también pues, que esa responsabilidad de que debemos estar formados en esas competencias, en dirección de proyectos, en formación de proyectos, porque es nuestra herramienta para conseguir y dar pasos en ese desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, derechos humanos, que ha hecho referencia también. Por lo tanto, el instrumento, lógicamente, de vinculación, no cabe solo aquí en la universidad, sino que tenemos que tener siempre en todo proyecto que tratemos de concretar ese desarrollo rural a través de la integración de los principios de inversión responsable, problemas concretos, necesidades. Y a veces esto, en muchos ámbitos de la investigación, no está tan claro.
Pensamos que podemos desde la universidad, desde la academia, solucionar problemas sin trabajar con las personas que están en esas. Por lo tanto, hace falta alianzas estratégicas y eso es, lógicamente, lo que nos va a dar, bueno, pues que al final podamos tener resultados, conocimientos que podamos difundir. Muchas veces decimos, no, es que no se publica, no podemos publicar porque no sabemos. No, no, es que para publicar cosas hay que tener resultados de proyectos. Afortunadamente, desde la red hay muchas cosas ya en marcha, que hay que generarlas, hay que, como ha dicho, hay que cacarearlas. Cacarearlas no solo en el ámbito pues, de que llegue a las personas, pero también es importante cacarearlas en el ámbito de la comunidad científica para que otros puedan llegar, utilizarlas, y eso es generar conocimiento y eso es generar esa inversión responsable. Yo siempre lo digo, que nosotros somos PDIs, somos personal docente e investigador. Es decir, que la responsabilidad de cualquier profesor de la universidad es hacer investigación, no solo dar clase. Si no, estaríamos ya de alguna forma incumpliendo ese principio ético, esa irresponsabilidad. Somos profesores de la universidad. Estamos hablando de una metauniversidad. Entonces aquí, de esas 42 universidades, tenemos pues, la obligación de contar nuestra experiencia y de publicarla. Y publicarla en revistas de impacto. Bueno, eso es lo que yo he aprendido y lo hemos ido haciendo, ¿no? Pues, hay un paper de 12 años de posgrado, 20 años. Bueno, son artículos donde uno cuenta su trayectoria. Aquí está, por ejemplo, el artículo que sintetiza la tesis doctoral que nos ha hablado del Rodrigo Castañeda. Y es un artículo, factor de impacto, Q1, bueno, que tiene su sufrimiento el elaborar un artículo de este nivel. Pero es que no es lo mismo elaborar un artículo de estos que elaborar 27 o 50 artículos que no valgan para nada. Hay una diferencia abismal. Este artículo te da la capacidad, las competencias científicas para poder ser doctor en la Universidad Politécnica de Madrid. Si no, no puedes ser doctor, porque no has demostrado tus competencias investigadoras. Entonces, bueno, esto es lo que también diferencia esa investigación responsable respecto a una investigación responsable. Entonces, aquí está el artículo en Land Use Policy, otra revista Q1 del doctor Carlos Ávila, que a su vez la utiliza como base también el doctor Castañeda. Bueno, esto es hacer una investigación responsable, trabajando, citando lo que uno dice, las contribuciones de otros. Esto es construir ese metamodelo, enriquecer el modelo Working with People con aplicaciones concretas en situaciones muy distintas y, lógicamente, ayer Ducler, hijo de referencia a este nuevo convenio marco, nos plantea un escenario, un contexto también muy favorable para seguir trabajando con la red y con la universidad. Y este es un proyecto también reciente que, fruto de lo que venimos haciendo, bueno, pues nos han invitado a plantear un número especial sobre el desarrollo rural sostenible y los principios de inversión responsable. Hay 46 ya, ahora mismo, bueno, estamos Adolfo y yo de editores. Entonces, lógicamente, pues los artículos van a tener que ser evaluados externamente por pares, pero ya hay 46 autores de la red que vais a colaborar en este proyecto. 46 coautores. Y fijaros el tema, pues es los principios de inversión responsable. Lógicamente, esto lo hemos redactado Adolfo y yo, Pero ese es el scope, el alcance que va a tener este proyecto de investigación. Todo lo que venimos haciendo durante estos 8 años, en las 45 universidades y las 50 empresas. Porque tenemos resultados de estos 8 años. Podemos generar este proyecto. Si no, sería imposible. Vamos a comunicarlo a la comunidad científica para contribuir a la generación de conocimiento de lo que es una metauniversidad. O sea, que esto es generar, aportar a lo que es la investigación de una universidad, en este caso, pues de una metauniversidad, porque aquí estamos pues implicados todos. Y el alcance, pues ya los podéis imaginar. Hemos puesto también, son laboratorios vivos, pero está pues todas las posibilidades, que aquí tampoco me voy a extender ya por tiempo, que ofrece los principios de inversión responsable en esas dimensiones sociales, económicas, ambientales, de gobernanza, que son tremendamente ricos y tremendamente necesarias para solucionar los problemas
que tiene el medio rural. Y bueno, pues yo os invito también, a lo mejor, hay algunos proyectos en marcha, pero que a lo mejor algunos colegas vuestros se pueden animar, porque esto es un proyecto abierto al mundo. Yo diría que el 80% de lo que estamos investigando en los principios de inversión responsable somos de esta red. Pero también hemos visto que hay otras gentes que están investigando en estos aspectos. Y con esto termino, en que creo que tenemos un cuerpo de doctrina sólido y validado, que evidentemente está en permanente crecimiento sobre la investigación, pero tenemos ya un cuerpo de conocimiento, que es la base para poder hacer una investigación responsable y hacer proyectos. Tenemos, que es la base de la investigación. Tenemos también, creo, una planificación con una visión estratégica. Creo que esto es muy importante, no solo para un grupo de investigación. Nosotros, cuando definimos GESPLAN, planteamos 3 líneas de investigación basadas en nuestro cuerpo de conocimiento, en lo que sabíamos hacer, que era planificación, dirección de proyectos y desarrollo humano. Bueno, pues, y en función de eso luego las enriquecemos, pero la visión estratégica creo que nos la puede marcar también esa hoja de ruta de los principios de inversión responsable para concretar líneas de investigación de interés para la sociedad. Porque esa es nuestra respuesta. Y luego tenemos muchos laboratorios vivos con proyectos que, lógicamente, pues, son nuestros laboratorios. Nosotros no tenemos un laboratorio en la universidad. Nuestros laboratorios son las distintas comunidades con las que tenemos relaciones interdisciplinares, que es también esencial para el desarrollo rural, e internacionales, que también es algo muy importante para la investigación de calidad. Y luego, pues, creo que tenemos también todos, lo que formamos esta red, la visión clara de la prioridad en las personas. Y creo que esto es muy importante, bueno, pues, lógicamente, de lo que es hacer una investigación responsable en desarrollo rural. En ese sentido, pues, también ayudando a promocionar esos líderes éticos responsables y que, de alguna forma, pues, nos permitan, pues, seguir trabajando conjuntamente, ¿no? Y es un poco lo que quería decir. Gracias. Muy buenos días. Lo que voy a tratar es el tema de la vinculación entre la universidad y el ámbito empresarial. Voy a dar una exposición de algo que más bien viene de experiencia personal. Y sobre todo porque en el mundo latinoamericano hay cierta distancia entre el sector empresarial y la academia, cosa que no ocurre en el mundo anglosajón. La mayoría de empresas americanas o alemanas, si tienen como criterio para resolver sus problemas acudir a la academia, y tienen unos presupuestos de investigación y de desarrollo bastante grandes, cosa que no ocurre con los países, con las empresas que están en Latinoamérica. Con lo cual, hay que hacer un acercamiento desde la academia hacia el sector empresarial. Y lo que voy a comentarles es algo de la experiencia que he tenido recientemente o en los últimos años. En primer lugar, me parece que todo acercamiento requiere una estructuración de un modelo concreto. Es decir, uno tiene que tener algo que ofrecer. Es decir, y algo de lo que tiene claridad conceptual. Otro de los problemas que por lo menos nosotros observamos en el país es que los egresados del pregrado no tienen claridad conceptual. Y eso lo encontramos en el posgrado. Llegan muchos, inclusive directivos de empresas, que no tienen claridad conceptual. Mientras veníamos hacia aquí, conversaba con Gustavo de algunos problemas que hay en corporaciones donde no se tiene claridad, por ejemplo, en la asignación de costos o en el costeo real de un producto. Y ese es un problema que nace en una falta de claridad conceptual. Si no hay claridad conceptual, es imposible que haya innovación.
porque no hay forma de poder pensar en algo distinto. Con lo cual, el primer elemento es una estructura clara, un modelo que uno sabe que está probado, que domina. Eso es fundamental, que me parece que engancha esto perfectamente con lo que nos acaba de comentar Ignacio sobre la potencia que tiene que tener un profesor. En segundo lugar, hay que acudir a los problemas que son relevantes para la empresa. Las empresas tienen problemas y hay algunos de ellos que son prioritarios. Para ponerles un ejemplo, un solo día de no operación de una empresa minera mediana en Perú supone 80 millones de dólares de dejar de vender. Con lo cual, tener un problema social de esa naturaleza que le impide operar un día es fuerte. Entonces, hay que identificar cuáles son los problemas relevantes para la empresa y hay que proponerles a ellos. Bueno, esto puede funcionar. Otro de los mecanismos para acercarnos también a las empresas de manera distinta es identificar qué experiencia positiva tienen y probablemente qué experiencia positiva ellos tienen o han desarrollado referida al modelo que uno ha construido. Entonces, es una manera muy sencilla de acercarse. Decir, mira, esta experiencia positiva te ofrezco documentarla y documentarla para luego tú la puedas utilizar en los procesos de formación de tus cuadros directivos o en los procesos de formación de tu personal y nosotros podamos utilizarlas en el mundo académico. Pero esto permite establecer un puente entre la empresa y la academia. El inicio del relacionamiento puede significar lo siguiente. De un lado, que la actividad tenga una retribución económica, pero también puede significar que la actividad no tenga ninguna retribución económica. Me parece que, en primer lugar, no hay que centrarse y no hay que estar buscando que necesariamente tenga una retribución económica, porque eso va a llegar en su momento. Algo que conviene que tengamos en cuenta cuando uno hace un trabajo bien hecho, un servicio bien hecho, uno entrega un valor al cliente o a la persona que le ha pedido el servicio, pero nunca entrega todo el valor. Hay una parte de valor que queda en uno mismo. Y esa parte de valor que queda en uno mismo se va, digamos, nos va convirtiendo en personas capaces de resolver con esos dominios, con ese valor que tenemos, con esas capacidades, problemas que pueden ser muy significativos para una empresa o para alguna persona. Y se van a acercar a nosotros para decirnos, tengo este problema, ayúdame a resolverlo. Y para eso dispongo de este presupuesto. Es decir, digamos, hay que tener paciencia en ese sentido, en esa aproximación con el sector empresarial. De otro lado también, tener en cuenta que el sector empresarial tiene que reconocer en nosotros que tenemos unas capacidades. Y es lógico que esto no sea necesariamente inmediato, a no ser que efectivamente ya sepa de ese prestigio y efectivamente esté dispuesto a apostar. El sujeto del relacionamiento. De un lado, una persona que tenga experiencia, lo ha comentado perfectamente Ignacio, es decir, una persona que investiga, que tiene una capacidad de investigar, se necesita eso de un lado. Pero de otro lado, hay que verificar que la empresa sea seria y que la empresa efectivamente quiera hacer las cosas bien o que algo haya hecho bastante bien, porque podemos tener dificultades de falta de cumplimiento, podemos tener, en fin, una serie de problemas. Si queremos que esto fluya, conviene analizar cuáles son también las condiciones de la empresa. Y en ese acercamiento yo siempre sugeriría ir a la cabeza de la empresa si es posible. Porque si la cabeza de la empresa está convencida, entonces lo que va a hacer es que toda la parte administrativa va a fluir perfectamente. Si no es la cabeza quien
con quien se interactúa a ese nivel, y es más bien un nivel inferior, un nivel intermedio, que sepamos que la parte administrativa va a tener obstáculos, o sea, va a ser lenta, va a ir complicada porque le falta, es decir, las estructuras empresariales son estructuras verticales. Y entonces va a tener eso, simplemente saber que es más, no es inmediato, es decir, va a haber algunos obstáculos, pero habrá que seguir trabajando con ellos. En cuanto a la calidad del trabajo, en cuanto a lo que uno va a ofrecer, la calidad del trabajo tiene que ser de un nivel internacional, porque ese es el principal aval que tenemos. Y tenemos que preocuparnos por esto, es decir, tener un nivel internacional, un nivel muy alto. Los profesores tenemos la gran ventaja de poder acceder a ese nivel cuando acudimos a publicaciones internacionales y entonces nos ponen unos estándares bastante altos. Ese es el estándar que debemos de tener en nuestra actividad de acercamiento con las empresas. Contar también con un grupo de apoyo externo. En nuestro caso particular, hemos tenido la suerte de contar con el grupo de GESPLAN, que cuando queremos hacer una consulta o cuando proponemos algo, nos dicen, no, mira, aquí falta esto de aquí, profundiza esto, modifica esto, hazlo de esta manera. Es decir, ese feedback viene extraordinariamente bien y tenemos la suerte de contar con ese grupo de apoyo externo. Y luego tener el equipo de trabajo apropiado, personas capaces, personas creativas, personas que tengan un dominio conceptual y asegurarse de eso. Y no hay que temer que haya cierta rotación. Si una persona no camina, pues hay que buscar otra, ¿no? Y buscar. El tema también es buscar, o sea, buscar formar el equipo. De otro lado, hay algo que va a ocurrir siempre en esta vinculación con la empresa, que, digamos, uno va a un proyecto y si ese proyecto sale bien, viene un segundo y viene un tercero y viene un cuarto y entonces se comienzan a multiplicar. Inclusive lo que se dan es acceso a temas en los que uno no tiene un dominio, porque no es la especialidad, pero es la ocasión de asociarse con personas que tienen esos dominios y entonces el grupo se va haciendo multidisciplinar. Y la verdad es que las propuestas que uno va ofreciendo son muchísimo más ricas y la empresa queda absolutamente satisfecha. Entonces, tener en cuenta, digamos, este tema. Luego, pasos siguientes, una vez que ya tenemos ese relacionamiento, nuevos encargos no previstos van a llegar. Van a llegar porque comienza a haber una relación de confianza y entonces dice, oye, mira, tengo también este otro problema. ¿Cómo me puedes ayudar? Y es la ocasión de acudir precisamente a especialistas, acudir y, por lo tanto, a incorporar a otras personas o a otros investigadores al equipo. Unas conclusiones finales. Importante profundizar. Para nosotros que somos profesores, lo que deberíamos de tener en cuenta es que a nosotros nos pagan por profundizar o nos pagan por estudiar. Esa es la suerte que tenemos. Entonces, hay que utilizar bien esos recursos y esas posibilidades que tenemos. Por lo tanto, profundizar y conceptos claros. Terminar en modelos que sirvan para resolver problemas que tiene el sector empresarial. Leer adecuadamente los problemas que tienen las empresas y, por supuesto, eso significa estar al día. Este también es otro de los inconvenientes que tiene el mundo académico. No está muchas veces en lo real y se queda al margen. No sabe si hay que pagar impuestos, si no hay que pagar impuestos, no sabe cómo es la tributación. Inclusive, me ha tocado, lamentablemente, comprobar que en mi claustro había personas que nunca habían leído la ley universitaria. O sea,
no sabían en qué contexto legal nos movemos. Con lo cual, hay que efectivamente estar en lo real. Y una cuota de audacia siempre es necesaria, porque hay que escribirle un correo al CEO de una empresa y decirle, mira, tengo tanto tiempo trabajando en este tema, tú tienes este problema, yo tengo este modelo, me parece que te puede servir, ¿desearías que te lo exponga? Y lo sorprendente es que a los 2 días nos llega un correo que dice, sí, vente para tal día. ¿Ok? Entonces, una cuota de audacia también hace falta, también para lanzarse a aquellos temas en los que uno no tiene digamos, uno necesita un especialista, pero es posible encontrarlo. Y nada más. Muy buenos días. Bueno, siempre que me junto con mi colega Adolfo Cazorla me meten algún embolado. Entonces, yo no quería estar aquí, pero en cualquier caso, mientras me ponen... Bueno, ya está aquí. En primer lugar, bueno, ayer él presentó lo de Meta Universidad. Yo no soy ingeniero agrónomo, no he trabajado nunca en ningún proyecto agronómico, pero sí tengo un principio importante que es responsabilidad social. Y por eso, de alguna manera, creo que es importante esta red. Esta universidad también tiene una gran responsabilidad social. Tenemos una dirección de derechos humanos, tenemos aquí a nuestro director. Es la única universidad de la República Dominicana que lo tiene. Estamos trabajando en temas de derechos humanos, también con FAO. Bueno, ¿qué entiendo yo por una metauniversidad en este momento, aparte de lo que presentó ayer el profesor Cazorla? Esto debe de ir para allá, ¿no? Ah, no, para acá. Bueno, yo tengo la experiencia de hace ya unos cuantos años de haber iniciado una red muy parecida en un tema que no tiene nada que ver con esto, precisamente porque había una carencia de profesionales que se estaba dando fundamentalmente en la Unión Europea. Se inicia con un grupo de universidades y todo eso siempre empieza con el liderazgo, obviamente, a nivel personal, de personas que se involucran en ese tipo de redes, ¿no? Esa red, en un momento determinado, está auspiciada, pero no completamente pagada por la Unión Europea, porque al final íbamos a proyectos competitivos que presentaba, obviamente, la Unión Europea. Pero sí había un líder importante en la Unión Europea, que era el que fagocitaba prácticamente el que esa red no se perdiera. Esa red después dio lugar a una red en Latinoamérica. Yo fui un impulsor de esa red y esa red estaba también financiada, o por lo menos prácticamente auspiciada por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esa red también existe en Asia y la red europea ha ido adquiriendo universidades y también institutos de investigación de distintos sitios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en un momento determinado pues se ha ido creciendo y justamente cuando en esos momentos estaban desapareciendo esas personas o esas capacitaciones, posteriormente lo que ha dado es que en este momento hay un relanzamiento de esa tecnología y hay muchas personas formadas y capacitadas justamente en Europa y en parte de Latinoamérica. Bueno, yo lo que me toca a mí hablar es de una docencia de posgrado. Yo creo que todos ustedes o todos vosotros tenéis prácticamente en vuestras universidades una serie de posgrados en estos temas, en algunos incluyendo los principios IRA, también doctorados. Por tanto, yo creo que es un tema que está bastante conocido. En lo que hemos estado hablando de investigación,
o vinculación, que han hablado mis compañeros anteriores, pues podemos pensar siempre en un posgrado académico, donde al final se vincula con la investigación, o un posgrado más bien empresarial que va dirigido hacia el mundo de la empresa o hacia los empresarios y, sobre todo, también a incentivar a jóvenes y mujeres en este tipo de trabajos. Siempre, como ha dicho también Ignacio, generando un laboratorio vivo, como realmente hemos estado hablando, es decir, con experiencias. Ese posgrado académico, cada país lo va haciendo en función de los criterios que les pone sus ministerios correspondientes. Por tanto, yo aquí he puesto aquí una serie de cuestiones que tienen que fortalecer maestrías, siempre pensando en inversión responsable en agricultura, pero en cualquier caso esto se extiende a cualquiera. Y los distintos cursos que hay ahí van dirigidos fundamentalmente en función de las necesidades. Y esas necesidades van en crear una cultura del conocimiento, en seguridad alimentaria, competencias transversales, temas ambientales, sociales y de gobernanza, prevención de catástrofes, programas de innovación, liderazgo. Y un tema importante que prácticamente yo creo que la única persona que ha hablado esta mañana de este tema ha sido Rodrigo, que es sobre el tema del cambio climático. Todo lo que tiene que ver con inversión responsable en la agricultura, tarde o temprano, y en este momento, está motivado por los cambios climáticos que están. Escasez de agua en muchos países de Latinoamérica, tormentas, desastres y la parte correspondiente de sostenibilidad energética y medioambiental. Ha dado un dato muy importante y es que los principios, los ODS, se están cumpliendo muy poco, con un porcentaje muy bajo. Pero si ustedes van al año 2050, que es el año que se supone que se va a descarbonizar, estamos muy lejos de esas temperaturas que se están alcanzando. Y todo eso tiene que ver justamente con los aspectos relacionados que estamos aquí hablando. Cambio, obviamente, de los terrenos, cambio de las condiciones climatológicas, y eso es una parte muy importante que debemos de incluir justamente en la parte formativa. En esta parte de posgrado, yo hago aquí una propuesta. En esta universidad, en este momento, conjuntamente con Ignacio y Adolfo, hemos lanzado, está en este momento en el Ministerio, una maestría en planificación y gestión de proyectos para un desarrollo sostenible. Obviamente, en el momento que tengamos la aceptación o la acreditación por parte del Ministerio, será una titulación oficial y que lo podemos, obviamente, ofrecer a cualquiera de los países, no solamente República Dominicana, sino también. Y también podemos trabajar conjuntamente. En esa red que yo comentaba se hizo un tema de posgrado, de tal manera que cada uno de los países tenía sus maestrías correspondientes, y lo único que hacíamos era un reconocimiento de créditos simplemente por haber cursado asignaturas determinadas, y de tal manera que al final lo que se daba una certificación. Aquí yo creo que con el liderazgo de FAO y Naciones Unidas, yo creo que eso puede ser, digamos, una propuesta importante de considerarlo a nivel de Latinoamérica. Obviamente respetando todos los posgrados que existan en cada uno de los países. Y luego, yo no sé cómo el profesor Cazorla quiere crear la metauniversidad, pero yo creo que además del compromiso que hay con FAO, UPM, a través de que evidentemente todos hemos firmado, todos los que estamos en esa red, se podría crear un compromiso de las universidades en esa metauniversidad donde hay docencia, donde hay investigación, donde hay vinculación, y una parte muy importante que creo que es para poder crecer en todo lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios IRA, es la diseminación a niveles no universitarios, porque eso genera, digamos, un efecto multiplicador. Yo soy de un área donde la masa crítica multiplica. Si uno le mete más masa, se hace un conjunto supercrítico y en un momento determinado puede explotar.
O sea, creo que es muy importante la diseminación a niveles de la sociedad. O sea, cuando se va a hablar con los empresarios, hay un entorno que muchas veces es reluctante a esa relación. Y entonces, municipios, sobre todo nosotros aquí en la universidad, tenemos unas carreras que van desde técnico superior, licenciatura y maestría, que son de gestión municipal. Y eso es un efecto multiplicador en todos estos objetivos de desarrollo sostenible. La parte que me queda después, que era la de alta dirección, bueno, yo creo que aquí se ha hablado bastante, yo no voy a decir muchas más cosas, pero es importante la formación de alta dirección de gestores privados y de gestores en general. Bueno, yo nunca hice ningún tipo digamos, de formación. O sea, a mí me pusieron en un sitio y tuve que empezar a inventarme cómo realmente gestionar recursos humanos, cómo gestionar alumnos, cómo gestionar profesores, que son los más difíciles de todo, como siempre, y obviamente involucrar lo que se ha dicho aquí de la investigación y la publicación y sobre todo la relación con la sociedad y con las empresas era una de las partes muy importantes. En cualquier sistema no tienen por qué ser siempre doctores. Lo que tiene que haber es, obviamente, experiencia de altos conocimientos, porque en algún momento hay que ver exactamente cómo va el futuro, cómo son las relaciones internacionales y cómo es el contacto y la empatía con la sociedad. Y eso, obviamente, muchas veces no se aprende en el doctorado. En el doctorado aprendemos otras cosas, pero otras cosas son diferentes desde el punto de vista de las relaciones personales. Hay que incorporar estructura de buena gobernanza. Bueno, eso está en todos los principios, los 3 líneas que aparecen ahí de rendición de cuentas, responsabilidad social desde la gobernanza, alianzas estratégicas internacionales y propuestas de políticas y proyectos para fortalecer, sobre todo, la gobernanza en el desarrollo rural. Y, desde luego, es importante que tenemos que pensar no solamente el presente que tenemos ahora, sino que el futuro va corriendo muy rápidamente, más rápidamente de lo que podemos pensar, y, por tanto, la universidad, todos los que estamos aquí, tenemos que hacer la integración de las tecnologías. Sobre todo porque cuando estamos hablando con pequeños productores o pequeñas y medianas empresas, no todos tienen absorbido toda la parte de digitalización, cómo realmente conectarse con las redes, mercadeo, todo este tipo de cuestiones. Y, por tanto, eso corre muy rápidamente y es donde realmente tenemos que acercarnos a los productores, es decir, todo lo que tiene que ser competencias digitales. Y, desde luego, ya para terminar, no me quiero extender mucho más, sin formación no conseguimos llegar a hacer que los principios de responsabilidad social y los ODS puedan hacer formación, formación, formación. Formación en las escuelas primarias, formación en los municipios, formación, por ejemplo, en mi área estamos muy siempre en contacto con los medios, muchas veces pegándonos y otras veces, pues yo soy de formación nuclear y los nucleares somos siempre mal vistos. Parece que irradiamos algo, ¿no? Estamos siempre contaminando el tema, ¿no? Entonces, ese contacto con los medios y con ese tema de información es absolutamente necesario, se me había ido un poco la idea, pero el cómo realmente, y aquí se ha dicho ayer y esta mañana también, el cómo hacer que las personas puedan llegar a entender que la vida puede ser mejor si erradicamos la pobreza, si tenemos mejor seguridad alimentaria, y eso se consigue, ayer lo decía el decano, o sea, si uno no come, no piensa. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer todo eso, pero también formar, formar, formar y formar. Y como quería decir,
en un momento determinado hubo mucha polémica en España con el tema de las centrales nucleares y nosotros formábamos a la Iglesia, porque la Iglesia tenía que dar determinado tipo de mensajes los domingos, porque en algún momento yo tuve la ocasión de en una rueda de prensa me preguntaron, oiga, es que el obispo de aquí ha dicho que ustedes vienen aquí a contaminarnos. Vamos a ver, pues hay que educar un poco a la Iglesia para que sepa exactamente cómo es todo, ¿no? Y yo creo que a todos los niveles esto es importante. Y yo antes he comentado una cuestión del tema climático y del tema de energías. Se está produciendo en algunos lugares, por lo menos en España, el que como consecuencia de la instalación de paneles solares se está reduciendo la superficie cultivable. Ayer alguien hablaba yo creo que uno de los docentes que vino de la UAPS comentaba el tema de los temas inmobiliarios y la reducción. Eso está ocurriendo también, es decir, estamos utilizando energías renovables que son necesarias, porque no contaminan, obviamente, pero también hay que tener en cuenta cómo realmente estamos quitando algo que, por otro lado, puede tener un perjuicio. O sea que, en definitiva, la responsabilidad social, por eso yo empecé diciendo que yo tengo una cierta responsabilidad social, a pesar de que trabajo en una cosa que contamina, ¿eh? Y nada más, muchas gracias. Bueno, vamos fatal de horario, pero 3 preguntas, por favor, sintéticas, para poder seguir avanzando. ¿Quién se anima? La palabra síntesis les ha... No me lo puedo creer. Les hemos asustado, ¿eh? ¿Nadie pregunta? Bueno, vamos a tomar un café y ganamos un tiempo. Okay. Perfecto.